Hoy vamos a dar inicio a este ciclo que se llama Tres Visiones. Es un ciclo que está versado sobre tres temas. El primer tema es la ansiedad, el segundo tema es la angustia, el tercer tema es el estrés. Van a ser 3 martes consecutivos. La idea en este proyecto, en esta iniciativa, es compartir la visión de 3 especialistas de distintas áreas de la salud mental. En el caso de la psiquiatría está representada por Linier Tobía. En el caso de la psicología está representado por Natalia Núñez. Y en el caso de la psicoterapia, pues está representado por mí, que soy Alejandra Domínguez. Hay algunas caras conocidas, algunas caras que no conocemos. Lo que les vamos a pedir para el momento de iniciar la exposición es que cierren los micrófonos y las cámaras para optimizar la velocidad de transmisión, y de esa manera podamos tener un mejor rendimiento de la velocidad. ¿Vale? Vamos a esperar unos minutitos a que pues se terminen de conectar algunas personas y pues damos inicio entonces a la actividad. La primera exposición la va a hacer Linier, que es la encargada del tema de la ansiedad el día de hoy. Y pues, bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Esperemos que pues sea una actividad de provecho para todos. ¿Vale? Linier, te cedo la palabra. Toda tuya. Bueno, para comenzar, antes de empezar a hablar sobre qué es la ansiedad, pues yo les voy a mostrar, vamos a compartir aquí mi pantalla, un test que se utiliza precisamente para evaluar la ansiedad. A mí me gustaría que ustedes en casita, en el carro, que veo algunos en el carro, donde estén, si tienen a la mano papel y lápiz o incluso en el mismo teléfono, quizás lo pueden hacer, para que respondan a este test. No tienen que compartirlo aquí con nadie, tampoco es obligado que lo hagan, pero pueden hacerlo y posteriormente me lo envían a mí y yo les daré respuesta acerca del test. Quiero dejar bien en claro que el test por sí solo no es que va a dar un diagnóstico exacto sobre ansiedad, pero sí nos puede orientar un poco sobre lo que está pasando conmigo, sobre si tengo algún síntoma de ansiedad o es posible que sí esté presentando un trastorno de ansiedad. Entonces se los voy a ir mostrando. Y fíjense, son en total 21 ítems, los cuales se evalúan desde en absoluto, levemente, moderadamente y severamente. Para optimizar un poco el tiempo y que para ustedes también sea más fácil, pueden colocar simplemente 1, 2, 3, 4 y al lado le colocan cuánto sienten que lo presentan. Me están diciendo que no se ve el test, ya va. Vamos a abrirlo por aquí. Ahí sí lo ven. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, hay 21 ítems, los cuales se evalúan en, por ejemplo, el primero, me siento torpe o entumecido, en absoluto, levemente, moderadamente, severamente. Entonces pueden ir respondiendo esos los que quieran hacerlo y después me lo hacen llegar. En total, no es anonimato para las demás personas, solamente lo voy a ver yo y les daré respuesta acerca de ese test. En el segundo ítem, si normalmente o de vez en cuando sienten calor, se sienten acalorados, sienten que el clima está como pesado y quizás las otras personas no comparten lo mismo. En el tercer ítem, si ocasionalmente, a veces, moderadamente, sienten temblor en las piernas. El cuarto, si no son capaces de relajarse. 5, sienten temor a que ocurra lo peor.
6, mareado o que se les va la cabeza, que su cabeza de repente se llena de pensamientos, está como aturdida. 7, con latidos del corazón fuertes y acelerados. 8, si sienten sensación de inestabilidad. 9, atemorizado o asustado. 10, nervioso. Yo les voy a dar un chancecito para que respondan esos y luego bajamos para que vean los demás. Voy a bajar un poquito. Tenemos en el 11, con sensación de bloqueo. En el 12, temblores en las manos. El 13, inquieto, inseguro. 14, con miedo a perder el control. 15, con sensación de ahogo. 16, con temor a morir. Bajo un poquito más. Tenemos 17 con miedo, 18 con problemas digestivos, 19 con desvanecimientos, 20 con rubor facial y el 21 con sudores fríos o calientes. Voy a dar un minutico más. Y bueno.
Ok. Listo. Quisiera saber si me escriben por el chat, si les dio chance a todos de responder. Les voy a colocar acá mi correo para que entonces posteriormente me lo puedan enviar. Okay. Guillermo dice que perfecto. ¿Alguien más me dice si pudo responder? Ok. Kimberly dice que perfecto. Julio también. Chévere, excelente. Bueno. Ok, perfecto. Vamos entonces, ahora sí, a comenzar a ver qué es esto de la ansiedad, de lo que tanto se habla, que pareciera a veces que está de moda. Entonces, vamos para eso. Okay. Uy. Ok, ahora sí. Le voy a pedir a Alejandra que me vaya avisando si se oye, si no se oye, por favor. Ella es nuestro soporte técnico, además de la psicoterapeuta especializada el día de hoy. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Pues resulta que la tan nombrada o temida muchas veces ansiedad es una respuesta de anticipación involuntaria. Es algo completamente normal en nuestro organismo. Nuestro organismo percibe un estímulo que lo puede percibir externamente o internamente y puede recibirlo de manera amenazante o peligrosa. Es un estímulo real que está haciéndole un llamado de atención a nuestro organismo. Le está diciendo, epa, prepárate, algo está pasando y tienes que estar atento para huir o pelear. Eso es una respuesta completamente primitiva. Y es tan así que todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo se prepara para eso. Hay algo que lo está poniendo alerta y en ese momento comienzan a segregarse ciertas hormonas para podernos preparar para la pelea o para la huida. Y además, a la vez, otros órganos de nuestro cuerpo van haciendo vasodilatación, es decir, va fluyendo mayor cantidad de sangre en órganos como nuestro cerebro para que podamos pensar con rapidez y podamos actuar, y disminuye, o sea, hay vasoconstricción en otros órganos de nuestro cuerpo, como por ejemplo los riñones, el vaso, entre otros, para que si somos heridos en la batalla, pues también nuestro cuerpo no sangre tanto y podamos sobrevivir. Además de, por supuesto, mientras estoy con mayor perfusión sanguínea en mi cerebro, entonces estoy con un poco menos en otras partes de mi cuerpo, en otros órganos. Entonces la ansiedad no es algo malo como lo hemos percibido. Ciertamente es un sentimiento desagradable, es una respuesta que generalmente ocurre ante situaciones estresantes, pero que me permite manejar las exigencias del medio ambiente, que me permite estar alerta, que me permite poder prepararme ante un peligro inminente. Entonces no es un enemigo, es más bien esa señal que me está ayudando a estar, como ya dije, repito, alerta, a estar preparado. Y estos estímulos que vienen tanto del medio ambiente como pueden ser internos, pueden estar representados por pensamientos, por ideas, por imágenes, entre otras cosas. En todo caso, lo importante es saber que esto me prepara para algo. Sin embargo, ¿qué pasa ante esta respuesta de anticipación involuntaria o de amenaza? Es una parte completamente normal de la existencia humana, como les dije al principio, y todos vamos a sentir un grado leve o moderado de la misma, no solamente en un momento de nuestra vida, sino probablemente en muchos momentos de nuestra vida. Lo desagradable es que nos va a generar manifestaciones no solamente físicas, sino también mentales, y que muchas veces estos estímulos que percibimos como un peligro no son reales. Hay ocasiones en las que sí, cuando es una ansiedad
digamos, normal. Ahorita les voy a hablar de las diferencias sobre esto, pero en la mayor parte de las veces es una anticipación a un peligro que no es real, que no está ocurriendo, simplemente que es algo impredecible y que por alguna razón yo estoy imaginando o me estoy anteponiendo a dicho hecho. ¿Cuándo es patológica? O sea, ¿cuándo se transforma en un trastorno, en una enfermedad? Bueno, cuando no hay una respuesta de mi organismo que se adapte a lo que me está exigiendo el medio ambiente. Cuando además la respuesta de mi organismo es intensa, es desproporcionada, se mantiene en el tiempo, se cronifica, ¿sí? No es que hay un estímulo que hace que yo reaccione y que mi cuerpo se prepare, como les dije, que me diga, epa, está en alerta, sino que se mantiene constantemente en el tiempo, no para, es intenso, es desproporcionado y además va a interferir con mi funcionamiento y mi rendimiento diario, va a comenzar a interferir en mis actividades del día a día, en mis relaciones personales, familiares, laborales, entre otras cosas. Y esto va a generar, por supuesto, un malestar que va a ser importante y además me voy a ir deteriorando, como les acabo de mencionar, en distintas áreas de mi día a día. No voy a necesitar un estímulo para estar con esta respuesta de ansiedad, sino que estoy constantemente ansiosa, persiste en el tiempo y me genera síntomas físicos y psicológicos que les voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, es diferente, se los acabo de explicar, pero a mí me gusta hacer hincapié en esto. Es diferente lo que es ansiedad como estado, como trastorno y como rasgo. ¿Qué es esto? El estado ansioso es ese estado de alerta. Hay un estímulo que me dice pendiente, hay una amenaza, hay un peligro, y yo me pongo en estado de alerta. Eso es completamente normal y es lo que vamos a presentar en distintos momentos de nuestra vida. El trastorno, en cambio, como acabamos de hablar, es una respuesta que no se adapta a lo que me está pidiendo el ambiente, que perdura en el tiempo, que no necesita un estímulo como tal y que además me va a generar malestar. Y un malestar que va a conllevar a síntomas físicos y psicológicos. Y en cuanto a rasgos de ansiedad, va a depender de diferentes causas, pero somos algunas personas, y me incluyo, que tenemos tendencia a ser ansiosos. Entonces, en diferentes momentos vamos a reaccionar de una manera ansiosa sin que eso perdure en el tiempo. No sé, por ejemplo, tengo que entregar un trabajo la semana que viene o tengo un proyecto importante y me pongo un poco ansiosa al respecto. Al momento de entregar el proyecto, de terminarlo o simplemente haciendo algunos ejercicios para manejar mi ansiedad, se me pasa y no perdura en el tiempo, no me genera mayor malestar y no es algo que no pueda, digamos, adaptarme a lo que estoy viviendo. Voy a continuar. Ok. ¿Qué somos? Para mí esta es la parte que yo siento que es la más importante o la más bonita, porque es que resulta que muchas veces, cada día menos, gracias a Dios, pero muchas veces pensamos, debido a los diferentes paradigmas, a creencias falsas, etcétera, que lo que siente o piensa nuestra mente es ilógico, no tengo por qué tomarlo en cuenta, como cuando la gente dice, pero es que si tú quieres estar bien, vas a estar bien, tienes que ponerle mente positiva, o al contrario, tú no estás ayudándote, tú no estás haciendo las cosas bien. Y resulta que es que no somos mente por un lado, cuerpo por otro y emociones por otro. Somos un mix de todo esto, somos una unidad que comprende nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones, pegaditas, unidas, ellas son inseparables. Entonces, mi mente, para decirlo de forma, digamos, coloquial, escucha mis emociones. Si yo me trago las emociones, eso se va a reflejar en mi cuerpo y además mi mente también lo va a escuchar.
Entonces no puedo separarlos. No es que yo quiero estar ansiosa, no es que yo quiero estar deprimida, es simplemente que he acumulado cosas a lo largo de mi vida que se están reflejando en mis emociones, en mi cuerpo y en mi mente. Y esto cada día lo vamos entendiendo mejor. Y es muy importante para mí que hoy ustedes se vayan con esto, esa tríada, en su cabecita, para que sepan que no lo podemos separar, está todo unido. Mis células escuchan también a mis emociones, escuchan a mi mente, y por ello todo va relacionado, desde las enfermedades físicas que tengo hasta las enfermedades mentales. Causas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Y esta es una de las cosas que más preguntan cuando hablamos de ansiedad. Las causas son multifactoriales, como casi todo en la salud mental. Sin embargo, todo esto que vemos aquí va a formar el cúmulo de lo que puede desencadenar la ansiedad en nosotros como trastorno e incluso también como rasgo. No como estado, recuerden que ya les dije que el estado es normal, es una reacción ante un peligro. ¿Qué pasa? Somos un compendio de todo esto, lo que vivo, cómo me educan. Entonces, dentro de las causas para generar un trastorno de ansiedad están los padres. Cómo vivo dentro de mi hogar, qué me enseñan, cómo son cada uno de mis padres, cómo es el carácter de ellos, cuáles son las normas, cómo se hacen cumplir esas normas, cuál es el ambiente en general en mi casa. ¿Es un ambiente calmado, es un ambiente familiar, amoroso, o por el contrario, es un ambiente hostil, es un ambiente de nervios, de ansiedad, de angustia? Mis padres son ansiosos también y yo percibo eso desde pequeño. Cómo fue incluso el embarazo de mi mamá conmigo, cómo lo vivió, cómo lo percibió, cómo lo tomó. Todo esto es importante. Nuestras experiencias dentro de la escuela, cómo es mi relación con mis pares, cómo es lo mismo las normas en ese colegio, cómo me lo hacen vivir. Todo esto va a ser importante. Si tengo buenas experiencias dentro de la escuela o por el contrario sufro de abuso, de bullying, de humillaciones, entre otras cosas. Y es un poco igual con las amistades, qué tipo de amistades elijo, cómo son, cómo es nuestra relación, cómo es el trato entre cada uno de nosotros, la confianza o los eventos desagradables que pueda vivir con las amistades. En cuanto al ambiente, igual es un ambiente hostil en el que me desarrollo, relacionado incluso con la sociedad, cómo es mi cultura, cómo son esas leyes que vivo en la sociedad. No es lo mismo de repente si hablamos de Latinoamérica que si hablamos de los países árabes o de religiones donde pues hay distintas normas, distintas maneras de vivir las normas y el ambiente, la hostilidad, entre otras cosas. Las experiencias a lo largo de mi vida, los traumas, los momentos buenos, los malos, las huellas que van dejando, son también relevantes. Por supuesto que la biología va a formar una parte bien importante en mi organismo. Se dice que yo puedo tener genes que me predispongan a sufrir de ansiedad. Estos genes pueden activarse o no dependiendo de todo lo demás que yo les estoy mencionando acá: padres, escuela, amistades, ambientes, experiencias, sociedad. Y por último también va a influir si yo tengo alguna enfermedad de base, por ejemplo, como enfermedades hormonales, enfermedades de tiroides, entre otras cosas que también afectan mi estado de ánimo. Y si yo tengo consumo de distintas sustancias, como drogas, alcohol en exceso, etc. Veo por aquí a alguien que está levantando la manito. No sé si quiere preguntar algo por el chat. Ale, ¿me ayudas ahí, porfa? Que ahora Sí, no veo el chat mientras tengo la presentación. Sí, te apoyo. Vamos a esperar a ver si aparece el mensajito. Te paso, continúa y yo te paso la pregunta si surge. Ok. Chévere. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Perfectamente. Ok. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas psicológicos que puedo presentar? Preocupación constante, sensación de agobio, miedo a perder el control,
cosa que se presenta con muchísima frecuencia, es una de las cosas que más me dicen los pacientes, que sienten que van a perder el control, lo mencionan también como que me estoy volviendo loco, vienen pensamientos a mí que yo no quiero tener, que me generan miedo, que son de loco, tal cual, porque muchas veces estos pensamientos pueden ir desde que algo malo va a pasar, como a que camines y sientas que le quieres o pienses que le vas a hacer daño a alguien, que he tenido pacientes que incluso me dicen, es que veo un cuchillo y se me viene a la cabeza que le voy a clavar el cuchillo a alguien. Quiero que entiendan que no se están volviendo locos, que no están perdiendo el control, que esto es parte de la ansiedad. Mientras más avanza la ansiedad, el trastorno, pues más se pueden prestar este tipo de pensamientos que por supuesto van a generar inquietud, irritabilidad, mucha angustia, temor, entre otras cosas. Y otro de los síntomas psicológicos que se presentan con mucha frecuencia es el evitar situaciones determinadas, como salir de mi casa, como ir a trabajar o confrontarme con alguien, o evitar pasar por algún lugar donde siento que va a pasar algo malo. Entonces, cada vez puedo irme aislando más y deteriorándome más dentro de mis funciones diarias por los síntomas psicológicos que estoy presentando. En cuanto a los síntomas físicos, son varios. Los principales o los que más se presentan son palpitaciones, taquicardia, dolor en el pecho que incluso puede dar la sensación de que estoy teniendo un infarto, de que algo grave me está pasando, porque es real. O sea, el dolor es real, la taquicardia es real. No está su cabeza inventándolo, no se están volviendo locos, sino que es un dolor físico real, así como los dolores de cabeza. Puede haber temblores en miembros superiores, las manos o las piernas, como vimos en el test del principio, el test de Beck. Parestesias, que es como sensación de adormecimiento o de hormigueo en alguna parte de nuestro cuerpo, puede llegar a pasar incluso, y las personas se asustan mucho porque sienten adormecimiento en algún lado de la cara y pueden confundirlo o pensar que están teniendo un accidente cerebrovascular, anteriormente llamado ACV, hoy en día enfermedad cerebrovascular. Y lo importante es que entiendan que es parte de la ansiedad, que no les está dando una enfermedad cerebrovascular, no están teniendo un infarto, sino que es parte de la ansiedad. Igualmente, la dificultad para respirar, muchas personas se sienten ahogadas. Hoy en día, con lo que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, pues hay muchísima ansiedad, y esta ansiedad, si me da con dificultad para respirar, pues más angustia me va a generar porque lo relaciono con COVID. Y lo que estoy presentando es ansiedad. Dolor abdominal, que puede ir desde náuseas, dispepsia, es decir, sensación de gases, que sería la aerofagia, ardor estomacal, lo que llamamos gastritis, entre otros malestares a nivel abdominal. Problemas intestinales, que pueden variar de diarrea a estreñimiento. Puedo presentar ambas cosas por periodos, tener periodos en los que estoy estreñido y periodos en los que tengo diarrea sin causa aparente, porque digamos que no he tenido una mala alimentación ni nada, pero es parte de lo mismo. Y puedo presentar mareos, visión borrosa, sudoración, sequedad en mucosas, sequedad en la piel. Cuando hablo de mucosas es boca, garganta, los ojos, incluso mucosa vaginal en las mujeres. Entonces todo esto lo puedo presentar, descamación de la piel también por resequedad, caída del cabello, son muchísimos síntomas. Por ello, muchas veces las personas cuando comienzan a sufrir de ansiedad pasan por distintos especialistas buscando a ver qué es lo que está pasando, qué enfermedad tiene, y al final no siempre terminan en psiquiatra o en el terapeuta o en el psicólogo, pero no encuentran una causa específica para su malestar. Los dolores musculares también son una parte muy importante y que aparecen casi al principio, sobre todo a nivel cervical, a nivel lumbar, pero pueden ser dolores musculares generalizados.
¿qué hacer? Pues lo bueno es que hay muchísimas cosas que podemos hacer para mejorar de la ansiedad. Anteriormente se decía que no era posible curarse de ansiedad. Todavía por allí yo leo mucha gente que dice que no se cura la ansiedad, y esto no es verdad. Quizás lo que algunas personas quieren decir, no lo explican bien, no sé, voy a darles el beneficio de la duda, es que si eres una persona con rasgos de ansiedad, pues toda tu vida vas a tener rasgos de ansiedad. Tus rasgos de personalidad no los puedes cambiar. Sin embargo, sí puedes aprender a vivir distinto. Puedes aprender a manejarte distinto ante diferentes situaciones. Puedes reaccionar diferente. Y pues si estás además al tanto de que tú eres ansioso, entonces se te va a ser más sencillo poder usar herramientas para vivirlo desde una mejor manera y no estar constantemente con ansiedad ni desarrollar un trastorno de ansiedad. En cuanto al estado ansioso, no lo podemos cambiar, lo he repetido creo que ya 800 veces, es un estado normal, una respuesta anticipatoria involuntaria de tu organismo, y es normal. Lo que no es normal es el trastorno, y ese se puede curar. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Yo ahí le puse como para que fuera más amigable dibujos, ¿no? Hoy en día tenemos muchas opciones en cuanto a actividades físicas que van no solamente desde ir al gimnasio, sino ir a trotar, hacer CrossFit. Hay cantidad de actividades físicas para todos los gustos, y todas las actividades físicas pues nos van a ayudar a estar no solamente con nuestro cuerpo sano, sino también nuestra mente, y a mejorar nuestras emociones, ya que nos ayudan a segregar, neurotransmisores, que son unas sustancias químicas en nuestro organismo, como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, que nos ayuda a estar de mejor ánimo. Escuchar música, practicar yoga, practicar meditación, bailar, dormir. El dormir es muy importante. El descansar, el tener realmente momentos de descanso que pueda aprovechar tanto mi cuerpo como mi mente. Leer un libro no va a pasar nunca de moda y nos va a ayudar también a distraernos, a relajarnos. Hay muchísimos libros de autoayuda, y esto es muy personal, muy subjetivo mío. Yo diría que cuando estamos con más ansiedad o si estamos pasando por un momento de depresión, los libros de autoayuda sobre esos temas en específicos no son los que más les recomendaría. Sin embargo, digo, o sea, es muy subjetivo mío. Pienso que es más adecuado en esos momentos leer cosas que me distraigan, que me ayuden a pensar en otras cosas, a relajarme, a divertirme, etcétera. El compartir con mis amistades. Evidentemente hoy en día con el tema de la pandemia se ha reducido muchísimo la posibilidad de salir a la calle, de reunirnos, de ir a diferentes lugares. Sin embargo, estamos en el 2021, yo creo que es una de las cosas buenas que tenemos los que estamos vivos hoy en día, que tenemos la tecnología a nuestro alcance y podemos tener una videoconferencia así como lo estamos haciendo hoy con nuestras amistades, con nuestros familiares en cualquier parte del mundo. Puedo incluso comunicarme con personas que quizás no conozco, pero que están viviendo lo mismo que yo, y generar apoyo entre nosotros. Compartir con mi pareja, salir a correr bicicleta, ir a la playa, que bueno, insisto, no es el momento por la pandemia, pero eso no quiere decir que en algunos momentos yo no pueda utilizar estas actividades para poderme ayudar a mejorar y disminuir la ansiedad. Dentro de las cosas que podemos hacer, entonces también tenemos por supuesto que incluir la psicoterapia y los psicofármacos. Yo siempre repito, y quienes me conocen y me siguen saben que siempre digo que la psicoterapia es para todos. Yo soy de las que opina que todos deberíamos hacer psicoterapia, teniendo o no, ya que es importante que trabajemos en nuestras emociones, en nuestros procesos, en nuestras vivencias, en las huellas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero si estamos presentando un trastorno de ansiedad, pues con mayor razón lo principal es acudir a hacer psicoterapia con el psicólogo o con un psicoterapeuta especializado. Esto es muy importante porque no solamente nos van a dar herramientas de acuerdo a la corriente terapéutica a la que acudamos, sino que pues también nos van a ayudar
a sanar cosas que están allí guardaditas y que quizás no nos hemos dado cuenta. Nos va a hacer darnos cuenta también de qué es lo que está detonando mi ansiedad, cómo la puedo enfrentar, entre otras cosas. Y en el caso de fármacos es bien importante que entiendan que no todo el mundo va a necesitar tratamientos farmacológicos. Si bien es cierto que va a ayudar a manejar la ansiedad, es importante que yo acuda a evaluación y si el psiquiatra me recomienda tomar tratamiento farmacológico, en ese momento es que lo voy a hacer. No todo el mundo con ansiedad necesita el tratamiento farmacológico. Es en casos bien puntuales. Y sobre todo quiero hacer hincapié en que esas medicinas que me recomienda mi vecino, mi primo, mi amigo, etcétera, para mejorar la ansiedad no son las más recomendables, porque generalmente estamos hablando de benzodiazepinas o ansiolíticos. Los que conocemos más comúnmente son alprazolam, clonazepam, antes por la marca comercial Rivotril, valga la publicidad, y no deben tomarse sin una prescripción médica, no deben tomarse sin la dosis adecuada. No a todo el mundo le va a caer bien, no todo el mundo puede tomar las mismas dosis, pueden ser muy sedativos y pueden además generar dependencia, en el caso de las benzodiazepinas o ansiolíticos. Además de esto, si yo nada más me tomo el ansiolítico, es como tener una herida y ponerle un pañito de agua tibia a esa herida. A lo mejor me alivia un poco el dolor, a lo mejor comienza a cicatrizar, pero no estoy curando la herida, que es la base de lo que me está pasando. No estoy mejorando el proceso emocional, no estoy sanando la huella, no estoy revisando qué es lo que me está detonando la ansiedad ni cómo estoy viviendo para poder modificar ciertas conductas. Entonces voy a ponerle un pañito de agua tibia, cada vez probablemente voy a necesitar aumentar más la dosis del ansiolítico porque me va a dejar de hacer efecto y voy a depender cada vez más de él. Hoy cada día menos se utilizan los ansiolíticos. Tenemos otras opciones para trabajar la ansiedad que no generan dependencia, que no son tan sedativos, que no tienen tantos efectos secundarios. Entonces, vamos a dejar el tratamiento para el especialista. Si usted, por ejemplo, tiene la tensión alta, no se toma lo que le recomiende un amigo porque lo está tomando y le ha ido buenísimo. Usted va al cardiólogo o al internista en su defecto. Entonces, de igual manera, si tengo ansiedad, tengo que acudir al psicólogo o al psicoterapeuta y en muchas ocasiones al psiquiatra. Si tiene miedo porque le mandaron tratamiento farmacológico y usted tiene dudas, no sé, escuchó que un vecino del amigo, del primo, etcétera, se hizo adicto, convérselo con su tratante. Su tratante tiene que poder responderle todas sus dudas y usted tiene derecho además a preguntar todo lo que quiera, porque quien lo va a tomar es usted. O sea, entonces yo tengo que poder responderle todas sus dudas, aclarar sus miedos y apoyarlo, acompañarlo. Y por lo menos yo en mi práctica jamás obligo a nadie, porque al final todos somos adultos y no puedo obligarte a tomar tratamiento. Y si eso te va a generar más ansiedad, peor. Lo que tenemos que hacer es trabajarlo junto con la psicoterapia para que puedas estar más tranquilo, tomar conciencia de por qué se necesita acompañar el tratamiento con psicofármacos y bueno, poder avanzar con respecto a esto. En cuanto a técnicas que podemos usar para la ansiedad, porque ya están viendo que existen muchas cosas que podemos hacer, tenemos la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva de Jacobson y la reestructuración cognitiva. Ya les voy a explicar cada una de ellas. Ok, la respiración diafragmática. Y creo que, bueno, posteriormente, tanto Natalia como Alejandra también pueden aportar en cuanto a otros tipos de respiración, porque hay muchos tipos de respiración que nos van a ayudar con la ansiedad. En este caso, en la diafragmática, yo les traigo esto, que es inhalar lenta y profundamente por la nariz, que ustedes sientan cómo su pecho se abomba, vamos a decirlo así, sube incluso, porque se están llenando de aire por completo sus pulmones. Retengo por 3 segundos con mis pulmones llenos de aire. Imagínense que son como un globito que están llenando, 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 como que ya casi se va a reventar. Ahí sostienen el aire
y posteriormente exhalan por la nariz, no soplando, sino dejándolo salir. Digamos, como cuando también estoy dejando salir el aire del globo que inflé hasta que el globito hace como que ya no puede salir más aire. Igual, lo voy a botar sin soplar, solo dejándolo salir, dejando que todo mi estómago se contraiga para que salga por completo el aire. Y esto lo tengo que repetir en varias ocasiones. Yo siempre recomiendo que lo comiencen a practicar, ya que como cualquier ejercicio necesita práctica para irlo mejorando, para irme acostumbrando y poder ir relajando todo mi cuerpo. Ya cuando haya el momento de ansiedad, si yo lo he practicado muchísimo, me va a ayudar. Primero, siempre recomiendo también que lo hagan en una posición que estén cómodos, preferiblemente, y ya cuando tengan más práctica lo pueden hacer de pie, lo pueden hacer incluso si están manejando y tienen ansiedad, si se están bañando, donde estén. En cuanto a la relajación muscular progresiva de Jacobson, yo se las explico, sin embargo, les sugiero a todos que pueden buscarlo por YouTube, anoten el nombre, perdón, y pueden buscar videos para que lo puedan comprender mejor. La relajación muscular progresiva de Jacobson implica precisamente contracción y relajación muscular que vamos a hacer progresivamente. Comenzamos a tensar y relajar 16 grupos musculares. Primero empiezo por mis manos, lo tenso durante 5 a 8 segundos y posteriormente relajo. Esto lo voy a ir practicando las primeras 2 semanas. Voy por mis manos, luego mis brazos, luego mis hombros, luego el torso, el abdomen, voy bajando a pelvis, los glúteos, los muslos, las batatas, los pies. Por último, al menos yo lo hago así, voy con la cara, digamos la frente, mis ojos, mis pómulos, mi mandíbula. Esto lo voy a ir haciendo de forma progresiva. En la tercera semana debo disminuir el tiempo en el que relajo y contraigo más. En la cuarta semana, entonces puedo identificar cuáles son los músculos que están más tensos y solamente comenzar a relajar. En la quinta y última semana, la sexta, entonces puedo adelantarme ante situaciones en las que me puedo poner tensa y de una vez relajar. Este es, o sea, lo que esperamos, ¿no? No siempre se cumplen esas semanas, pero lo importante es que ustedes lo practiquen con frecuencia para que cada vez puedan tener más conciencia de su cuerpo, de esos puntos musculares que se tensan con más facilidad ante un evento, ante un estresor, ante un estímulo, y puedan aprender a relajarlos y hacerlos en cualquier lugar. Repito, si me estoy bañando, si estoy comiendo, si estoy en el trabajo sentado frente a la computadora, si estoy manejando incluso, todo eso lo voy a poder hacer una vez que me adapto y lo vuelvo parte de mi rutina del día a día. En cuanto a la reestructuración cognitiva, ese es un nombre técnico, yo lo llamo coloquialmente desarmar el pensamiento. ¿De qué va esto? Pues resulta, y lo puse así con estas imágenes, se las voy a explicar. Si yo tengo un acontecimiento que vivo de forma traumática, como que por ejemplo me muerda un perro, sobre todo si es en mi infancia, puede pasar también en la adultez, pero tengo muchas huellas de infancia, probablemente mi creencia activada va a ser que todos los perros son malos. Y no importa el tamaño, no importa si ladra, si no ladra, si se ve tierno, si no se ve tierno. Para mí todos los perros van a ser malos y todos potencialmente me pueden morder. Como consecuencia, entonces yo voy a huirle a los perros y además me voy a poner ansiosa ante un perro. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ayudarme con esto? Pues precisamente reestructurar ese aprendizaje a nivel cognitivo. Entonces yo tengo que desarmar ese pensamiento y comenzar a analizarlo desde lo que es real.
todos los perros pueden morder, no, definitivamente todos los perros tienen colmillos y pueden morder, eso es una realidad. Sin embargo, no es real que todos los perros muerdan, no es real que todos los perros sean malos, tampoco es real que yo me voy a encontrar con todos los perros que muerdan o que todos me van a morder a mí. Entonces allí es donde yo comienzo a desarmar el pensamiento. Yo a mis pacientes se los recomiendo que lo hagan escrito, que pongan el pensamiento que viene de una vivencia previa y posteriormente abajo van escribiendo o desarmando ese pensamiento en cuanto a lo que es real y lo que no es real. Con ansiedad podemos tener pensamientos tan irreales como que, por ejemplo, si salgo de mi casa me va a caer un avión encima. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento que voy a escribir? Ese. Si salgo me va a caer un avión encima. ¿Cómo lo desarmo? Bueno, yo me puedo ayudar buscando estadísticas. Los aviones se pueden caer, esa es una realidad. Pero estadísticamente, ¿cuántos aviones se caen al día? ¿Cuántos aviones se caen en el mes? ¿Cuántos aviones se caen en un año? ¿Cuál es la probabilidad de que justamente yo salga y el avión me cae a mí encima? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo salgo y hay un avión que está teniendo algún problema, a mí no me dé tiempo de moverme del lugar, de esconderme, de irme hacia otro sitio, etc. Entonces, en eso se basa la reestructuración cognitiva o el desarmar el pensamiento. Poner cuál es el pensamiento que estoy teniendo, que generalmente no es real, puede tener, como les dije, una base real, pero no es del todo real, y yo voy a desarmarlo con lo que sí es real. Y lo otro que no es real es el anticiparme al futuro. Entonces, lo único real es el aquí y el ahora, lo que está pasando. Si, por ejemplo, es otro ejemplo que yo siempre doy, si yo esta mañana hubiese estado ansiosa pensando en que no voy a poder dar el taller porque se va a ir la luz, entonces yo paso toda la mañana ansiosa pensando, se va a ir la luz, se va a ir la luz, ¿cómo voy a hacer? Voy a quedar mal. Y pues resulta que aquí estoy con ustedes, no se fue la luz. Entonces, ¿es real que la luz se puede ir? Por supuesto, y más a quienes vivimos en Venezuela sabemos que lo vivimos constantemente. Lo que no es real es que en ese momento la luz se haya ido y yo tengo que estar presente en el aquí y el ahora. Y en el aquí y el ahora la luz no se había ido. Y si en ese momento que yo voy a comenzar el taller la luz se va, pues tengo que buscar la manera de afrontarlo en ese momento. Pero por aquí Alejandra me está diciendo que me invoque las fallas eléctricas. No, no, no. Vamos bien, no va a pasar. Entonces, bueno, esas son algunas de las técnicas y por último les traigo las ondas binaurales. Como su nombre lo dice, son ondas de frecuencia que vienen muchas veces acompañados de sonidos. Si las buscan, por ejemplo, en YouTube, vienen acompañados de sonidos. La descargan de algunas aplicaciones, porque hay aplicaciones que las tienen tanto para teléfonos Android como para teléfonos con sistema operativo iOS. Y muchas veces esas aplicaciones vienen solamente la onda de frecuencia, no con sonido. Cuando hablo de ondas de frecuencia, hay muchos tipos. En cuanto a las alfa, son específicamente para la ansiedad. Ellas trabajan en áreas específicas de nuestro cerebro, ayudándonos a relajarnos. Y puede ir desde el llamado ruido blanco, que es como cuando había anteriormente interferencia en la radio o en el televisor y suena así como shhh. Esa es una opción, como otros tipos de ondas de frecuencia que son, bueno, yo digo que son más agradables porque a mí el ruido blanco no me gusta, pero tengo pacientes que el ruido blanco les encanta y dicen que hasta los hace dormir como unos bebés. Entonces yo les recomiendo buscar en YouTube, buscar aplicaciones y ver cuáles son agradables para su oído. No todos nos gusta lo mismo, no todos nos funciona igual. Yo no lo anoté ahí, de verdad se me pasó, pero les voy a escribir ahorita una aplicación que a mí me gusta mucho, es para Android, en iPhone hay otros tipos de aplicaciones, y se llama Atmosphere Terapia Binaural. A mí me gusta porque es bien sencilla de utilizar, porque trae además como un muñequito donde nos ayuda con el ritmo de inhalación y exhalación de aire y también de sostenerlo. Y no solamente viene la onda de frecuencia, sino que también le puedo agregar sonido. Y pueden subirle el volumen al sonido o bajárselo, subirle el volumen a la onda, etc. Lo pueden escuchar en cualquier momento del día, en su teléfono, con audífonos, sin audífonos, en su laptop,
en su televisor inteligente, lo pueden poner en YouTube, y tenerlo como fondo musical en su casa o cuando están trabajando, cuando están cocinando, incluso cuando se van a bañar. No es una herramienta mágica, pero ciertamente va a ayudar. Y si la colocan mientras están haciendo los ejercicios de respiración o incluso los ejercicios de reestructuración cognitiva y los de Jacobson, pues también los va a ayudar a relajarse un poco. Quería compartirles este pensamiento de Fritz Perls que dice: la persona que tiene más control es la persona que puede renunciar al control. Entonces, tener el control no es estar tranquilo, es poder renunciar a eso, es poder calmarme en momentos de ansiedad y poder tener estos hábitos en mi vida que me van a ayudar a estar más en calma. Muchas gracias. Voy a dejar por aquí nuestras cuentas de Instagram, de Twitter y los teléfonos en los cuales nos pueden ubicar para quienes no los tengan. Les voy a dejar un poquitico mientras ya voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, Psiquiatips, Gestalt Activa y Psiconam. Ok. Voy a ponerles... Necesitamos que... Déjame escribir, perdón, Ale. Hay una nueva presentación de Atmosphere, dice Eglantina, sí, que trae más sonidos. Esa es la que les iba a poner, Atmosphere, terapia binaural. Pónganlo completo en el buscador de su Play Store, porque hay una que es verdecita, que esa solo trae sonidos de naturaleza. En cambio, esta es Atmosphere, terapia binaural, y es morado el icono. Ya, ahora sí, terminé. Muchas gracias, Ginier. De verdad, gracias por todo el aporte que nos has dado. Ha sido súper valioso. Y en este momento vengo a compartirles, hacerles un aporte desde el punto de vista psicológico, específicamente desde un enfoque cognitivo-conductual. Para comenzar, es importante centrarnos en el postulado que menciona que los hombres hacemos una lectura activa y singular de los estímulos internos y externos, lo cual influye en el modo en que nos sentimos y nos comportamos. Esto tiene que ver con dos cosas. La primera es que la realidad es una construcción de cada ser humano, por ende, posee características diferentes para cada uno. Y número dos, que los hechos tienen significados adscriptos activamente por el hombre. Entonces, tomando esto en cuenta, para sobrevivir el hombre necesita procesar adecuadamente la información proveniente del medio interno y externo, de manera de organizarla y construir una visión coherente de sí mismo y del mundo. Esta sería una de las funciones básicas de nuestro psiquismo, dar sentido a nuestras experiencias, permitiéndonos la construcción de un sistema cuya finalidad sea predecir y explicar nuestras experiencias y las relaciones con nuestro medio. La afectación de esta función determina diferentes tipos de alteraciones que redundan en funciones y problemas adaptativos. Esto finalmente podemos hablar de pensamientos e interpretaciones disfuncionales o desadaptativas. Entonces, la persona con predisposición a presentar trastornos de ansiedad ha estructurado determinados supuestos y esquemas y cree que si no puede con ellos, algo malo va a ocurrir. Estos supuestos y esquemas están sostenidos sobre creencias nucleares en las cuales se va desarrollando. Por ejemplo, una creencia nuclear puede ser yo soy vulnerable, soy débil. Y en función a esto, las experiencias de vida las voy estructurando y les voy añadiendo significado que finalmente consolidan lo que conocemos como esquemas. Esquemas cognitivos conceptuales, esquemas afectivos, esquemas de control, entre otros. Entonces, como les decía, se estructuran esos determinados supuestos y esquemas y se cree que si no se cumple, algo malo va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, algo malo puede pasar si no se tiene el control todo el tiempo, si cometo un error, si muestro mis debilidades, si no estoy preocupado continuamente ante lo desconocido y monitoreando mis funciones fisiológicas, si tienen una mala impresión de mí, si presento cualquier síntoma físico, algo malo va a ocurrir. Entonces, todos
los trastornos de ansiedad tienen un mecanismo común en función a esto. Los ansiosos malinterpretan estímulos externos e internos, magnifican las amenazas y minimizan sus recursos. Lo voy a repetir, magnifican las amenazas del medio, del ambiente, y minimizan los recursos que tiene para afrontar dichas amenazas. Por ejemplo, puedo creer que no estoy preparado para enfrentar exitosamente los retos cotidianos, que soy más débil o incapaz que los demás, puedo anticipar situaciones peligrosas o catastróficas y responder exageradamente ante ellas, entre otros puntos. Entonces, en relación a esto, en las situaciones de vida que vamos a ir enfrentando, que vamos a ir atravesando, se presentan distorsiones o pensamientos automáticos que crean o amplifican pequeñas señales externas e internas hasta hacerlas peligrosas. De esta manera, se activa el mecanismo general de alarma que moviliza al organismo a reaccionar como si se tratara de una situación de peligro real, desplegando todos los síntomas físicos y conductuales del miedo. Es interesante esto porque estos pensamientos automáticos o procesamiento automático, también lo podríamos llamar, es algo fugaz. La palabra dice automático, incluso pasa muy rápido por nuestra atención consciente. Entonces no nos da tiempo como de analizarlo o filtrarlo para ver realmente de qué se está tratando. Simplemente se basa en una creencia que tomo a mí mismo y eso es así y así lo mantengo, sin poder analizarlo. De hecho, hay algo contrario que frena esto que se llama proceso elaborativo, en el cual yo puedo analizar este proceso, pensamiento automático, y puedo contrarrestarlo de cierto modo. Entonces, cuando hablo de pensamientos automáticos, en los diferentes trastornos de ansiedad se van presentando de diferentes maneras. Por ejemplo, en la ansiedad generalizada, tenemos una atención exagerada a cualquier estímulo que se considera potencialmente peligroso. ¿Okay? En medio de las fobias, por ejemplo, la atención se dirige a objetos y situaciones poco peligrosas que por razones idiosincrásicas el individuo interpreta como peligrosas. Y hay una respuesta general de evitación ante esta situación de amenaza que se ha exagerado, ¿no? En los trastornos obsesivos, por ejemplo, tenemos un pensamiento intrusivo, un pensamiento que se mete en nuestra cabecita y se mantiene allí, y nuestra intención va a ser neutralizar ese pensamiento, porque si no lo hacemos en nosotros es el equivalente de querer que ese pensamiento amenazante se realice. Entonces al final termina siendo como un círculo vicioso. Viene el pensamiento intrusivo, busco neutralizar el pensamiento, pero mientras más lo neutralizo porque no quiero que suceda, entonces más atención le doy a ese pensamiento. Y allí viene la ansiedad. En los trastornos de pánico hay un excesivo monitoreo de funciones fisiológicas y cualquier cambio fisiológico es señal de peligro y amenaza y entro en pánico. Entonces, estos pensamientos automáticos, de acuerdo a cómo sea, va a generar diferentes tipos de ansiedad o de diferentes formas de manifestación de esta ansiedad. ¿Okay? Y cuando hablamos de estos pensamientos que vienen a nuestra mente, podemos mencionar que hay diferentes tipos de pensamientos disfuncionales que podemos ir observando en estas situaciones. Por ejemplo, tenemos lo que son la inferencia arbitraria. ¿Qué pasa cuando hay inferencia arbitraria? Se presenta cuando sin ningún tipo de evidencia o con evidencia contraria interpretan una situación neutra como una amenaza. ¿Okay? Aún yo no tengo evidencia de que esa situación amenazante va a ocurrir, pero yo digo que eso va a ocurrir, eso va a pasar porque yo creo que es así. ¿Okay? Abstracción selectiva. Es cuando se le presta atención solo a aspectos potencialmente peligrosos sin tener en cuenta los neutros, los aseguradores. ¿Okay? Simplemente me enfoco en aquello que yo considero amenazante sin considerar nada de lo que mi entorno me ofrece que va en contra quizás de ese pensamiento que me angustia, ¿no?
La magnificación de los peligros y la minimización de los recursos para afrontarlo. Esos son pensamientos disfuncionales también. Tenemos también la personalización. Ante una señal de peligro indiferenciado como una sirena de ambulancia, por ejemplo, una persona ansiosa piensa que, por ejemplo, un familiar está enfermo y lo están llevando de emergencia porque justamente está pasando cerca de donde esa persona vive. ¿Okay? Entonces lo conecto conmigo aun cuando no hayan motivos para hacerlo. La generalización es otro pensamiento disfuncional. Cualquier incidente potencialmente peligroso que se haya tenido, por ejemplo, un choque, se generaliza y entonces tengo miedo de que eso ocurra otra vez. Entonces, si me monto en un carro, posiblemente yo voy a tener un accidente otra vez. La catastrofización es la tendencia a suponer el peor resultado o consecuencia de una situación. O sea, yo espero lo peor. Entonces, ese pensamiento está allí. ¿Y qué hago yo desde un enfoque cognitivo-conductual frente a la ansiedad? Pues, bueno, Ginier ya había hablado de la reestructuración cognitiva, y hay algo importante en todo esto, que es que en estas situaciones necesitamos tener tolerancia a la incertidumbre. O sea, es imposible tener la certeza de que algo va a ocurrir o no va a ocurrir, pero yo sí puedo lidiar con la incertidumbre y tener la tolerancia para lidiar con estas situaciones de incertidumbre. También es importante reestructurar estos esquemas que se han venido desarrollando y fortaleciendo a lo largo de la vida, que sostienen estas distorsiones, estos pensamientos automáticos. También es importante desarrollar lo que es el procesamiento elaborativo, donde yo puedo detenerme un momento a analizar aquel pensamiento automático y darle validez o no a lo que está ocurriendo. Y también identificar esas creencias nucleares que finalmente sostienen todo este proceso. Ok, entonces, desde un enfoque cognitivo-conductual, consideramos que esto es importante mantenerlo y conocerlo para cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, o no sé si Alejandro compartimos algo. Ya voy a activar mi video para que ya yo pueda entrar a... Muy bien, aquí estoy. Vale. Muy bien, vamos a ver cuáles son los aportes que puede hacer la psicoterapia Gestalt entonces todo este tema de la ansiedad, ¿no? Fíjense, en principio, lo primero que hay que decir es que los psicoterapeutas gestálticos trabajamos con lo que Ginier llamó estado ansioso. Nosotros no trabajamos, a menos de que sea de manera coordinada con un psiquiatra, con la ansiedad como trastorno. Eso le corresponde a Ginier como médico psiquiatra que es. Nosotros trabajamos entonces con los estados ansiosos. Efectivamente, una vez que tenemos una persona con un trastorno ansioso que ha sido abordada por un psiquiatra, como en este caso Ginier, entonces Ginier puede referirnos a los psicoterapeutas este paciente para que lo apoyemos en el proceso dinámico de lo que tiene que ver con trabajar el estado ansioso como tal. Entonces, eso es lo primero que necesitamos tener claro. ¿Cuál es los aspectos en los que pone su atención la Gestalt? ¿En cuáles aspectos pone su atención la Gestalt? En principio, la Gestalt pone su atención en lo que nosotros llamamos mapas, que también se le denomina creencias limitantes, lo ha llamado Natalia esquemas, ¿ok? Que son las creencias que fundamentan nuestra conducta. Es decir, los mapas son un constructo cognitivo que determina cómo nos comportamos en una situación en un momento determinado. Se le llama también creencias limitantes, también se le llama esquemas. Es lo primero que necesitamos trabajar. ¿Cuáles son los mapas, las creencias limitantes o los esquemas que tiene una persona en un momento determinado cuyo incumplimiento le genera ansiedad? En segundo término, tenemos las expectativas. Y las expectativas pueden ser de dos tipos, anastróficas y catastróficas. Las expectativas es lo que yo espero. Yo espero que
pase una cosa o que pase otra cosa. Si las expectativas son anastróficas, es que espero cosas muy positivas. Por ejemplo, yo inicio un emprendimiento y yo espero que en 3 meses yo haya recuperado pues la inversión que hice en ese emprendimiento y que en esos 3 meses voy a tener una ganancia X. Pero yo no revisé, no tomé en consideración cuáles son los tiempos de retorno de inversión del emprendimiento que yo seleccioné o que yo decidí iniciar. Entonces, si eso no sucede, por supuesto que voy a vivir un proceso de frustración. Entonces, la frustración que me produce no haber logrado la expectativa de éxito que tenía, por supuesto me puede generar ansiedad. Por el otro lado, están las expectativas catastróficas. Entonces, las expectativas catastróficas son todo lo opuesto. Bueno, creo que me va a ir muy mal, que todo va a ser muy mal, que todo va a ir muy mal, que voy a salir mal en el examen, que no nos vamos a poder conectar y todo aquello que hablaba Ginny hace rato con relación a la luz, a la conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa dificultad para manejar mis expectativas me van a generar entonces también ansiedad. Y la tercera cosa que es importantísimo tomar en cuenta es la tendencia que tenemos a vivir en el futuro, es decir, a estar permanentemente pensando en lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, lo que viene, lo que va a ser mañana, ¿sí? Lo que va a suceder en el futuro. Cuando pensamos en lo que va a suceder en el futuro, entonces lamentablemente nos perdemos el presente, lo que está pasando ahorita. Entonces quiere decir que yo no puedo tener sueños, proyectos, anhelos y proyectarme hacia el futuro. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que no podemos dejar de vivir en el presente en función de estar pensando, solo pensando lo que va a pasar en el futuro, porque perdemos energía valiosa en esa idea de lo que va a pasar, que además no lo podemos controlar, porque entonces vienen unos factores que son fuera de nuestro control que no podemos manejar, sencillamente no los podemos manejar, ni que hagamos un esfuerzo extraordinario los podemos manejar. Entonces, por ejemplo, yo tengo el proyecto de viajar. Muy bien. Entonces, yo tengo el proyecto de viajar, o yo tenía el proyecto de viajar en el 2021. Entonces, yo tenía la expectativa de que iba a trabajar todo el 2020 en función de ese viaje en 2021. Y resulta que hay una pandemia mundial. Ajá. Llega una pandemia, nos encerramos todos, baja completamente el trabajo y esa realidad o esa expectativa que yo tenía de trabajo, o ese plan que tenía de trabajo, esa planificación que tenía de trabajo se vino abajo. Yo tengo dos opciones. O veo cómo reestructuro el plan y cómo me replanteo el objetivo de viajar en 2021 o que ya sea en 2022. O sencillamente voy a entrar en un estado de angustia muy difícil de manejar, puesto que hay cosas que no puedo manejar, como una pandemia. No puedo manejar que los aeropuertos estén cerrados, no puedo manejar una serie de cosas que fueron consecuencia del tema de la pandemia. Entonces, bien, ¿qué hacer? Ya Ginny ha dado algunas estrategias de qué hacer. Natalia dio también algunas estrategias de qué hacer. Entonces, bueno, ¿qué hacemos desde la psicoterapia? Bueno, desde la psicoterapia indiscutiblemente trabajamos con la respiración. Ginny habló de la respiración diafragmática y, bueno, efectivamente hay alrededor de unos 10 o 12 tipos de respiración distintos. Hay respiración pránica, hay respiración profunda, hay respiración diafragmática, hay muchos tipos de respiración para distintas cosas. Para nosotros, los gestálticos y los que trabajamos con el área psicocorporal, respiramos como vivimos o vivimos como respiramos. Si yo tengo una respiración agitada, yo vivo agitado. Si yo tengo un estado ansioso, voy a respirar de manera ansiosa. Entonces, una de las primeras cosas que necesitamos puede ser una respiración diafragmática y también puede ser una técnica de respiración que se llama 4x4. Y la respiración consiste en respirar, inspirar durante 4, contando hasta 4, luego retener el aire dentro de nuestro cuerpo, contar hasta 4, luego liberar el aire, expirar, contando hasta 4, y finalmente quedándonos vacíos durante 4, contando hasta 4. Normalmente
Inspiramos, retenemos el aire y expiramos y volvemos a inspirar. No, esta respiración plantea 4 movimientos. Inspiración, retención, expiración y vacío. Lo ideal es que podamos llevar esta forma de respiración hasta 8. Y hay personas bien entrenadas que pueden llegar hasta 12. Este tipo de respiración nos permite tener un estado de relajación bien profundo y ello contribuye a bajar los niveles de ansiedad. Luego tenemos ejercicios de tensión y distensión. Este es un ejercicio bien chévere y sabroso para hacerlo antes de dormir. Es un ejercicio en el que vamos tensando nuestro cuerpo. Generalmente lo hacemos desde los pies hacia la cabeza. Comenzamos a tensar nuestros pies y a soltarlo. El ejercicio es apretar, 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 por ejemplo, los dedos de los pies y luego soltar. Y así vamos subiendo por cada uno de los segmentos de nuestro cuerpo. Dependiendo del grado de tensión que tenemos en el cuerpo, va a realizarse la especificación de los distintos segmentos del cuerpo. A veces necesito apretar los deditos, luego apretar el pie, luego apretar la pantorrilla, luego apretar los muslos. A veces solo necesito apretar las piernas y entonces incluyo muslos, pantorrillas y pies. ¿Okay? Dependiendo del grado de estrés y del grado de tensión que tengo, puedo ir siendo más específico. Las personas que practican actividades deportivas, los fisioterapeutas, la gente que trabaja con psicología del deporte, puede ser muchísimo más específica. Sin embargo, bueno, pues si lo hacemos en casa, vamos usando las partes del cuerpo más o menos conocidas que tenemos todos, sin ser tan específico. Ya Ginier había referido acerca de la musicoterapia y los sonidos binaurales. Esto también es bien interesante. Y además de la aplicación de la que hizo referencia Ginier, también en YouTube hay una cantidad de sonidos hechos bajo la estructura de los sonidos binaurales que pueden ser útiles para realizar algún tipo de relajación y abandonar estados ansiosos. Y finalmente, la otra cosa que necesitamos tener en cuenta es estar aquí y ahora. Esa es la parte más difícil. La parte más difícil es estar aquí, es no estar pensando en lo que fue, no estar pensando en lo que será, sino estar aquí en el momento presente con todo lo que está sucediendo aquí en este instante, que es el único instante que realmente existe. Esa yo creo que es una de las partes más difíciles. Los psicoterapeutas gestálticos, al menos, también trabajamos con el reconocimiento de los recursos, pero cuáles son tus recursos para resolver esta situación. Y reconocer los recursos que tenemos para resolver ciertas situaciones y también reconocer nuestras limitaciones, las cosas que no podemos controlar, nos ayuda muchísimo a resolver temas de ansiedad. Una cosa muy común en terapia es el hecho de pensar que si soltamos el control, entonces vamos a estar en descontrol. Y yo he llegado a la conclusión de que dejar el control es el no control. Y no controlar es distinto a descontrolarse. Son cosas completamente diferentes. Una cosa es que yo entienda que no tengo el control de la cuarentena y otra cosa es que yo me descontrole porque no tengo el control de la cuarentena. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, pues parte de las creencias que tenemos y de esos esquemas es que si no controlo todo, me descontrolo. Y esos son conceptos distintos. Bueno, por aquí yo he terminado. Les voy a invitar a que abran sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, vamos a abrir los micrófonos para responder preguntas, responder dudas. Estamos de tiempo muy bien, tenemos 15 minuticos para responder preguntas y dudas, aclarar cualquier término, cualquier información, cualquier cosa que quieran conversar, compartir, cómo les llegó la información. Bueno. Si alguien no quiere
hablar, puede escribirla también. Ah, bueno, claro, por supuesto. Tenemos el chat para conversarlo. Pueden abrir sus... Tienen para abrir sus micrófonos si tienen alguna duda, alguna curiosidad. Por aquí ¿Aló? Irlantina puso, una cosa es pensar en el futuro y otra es quedarse a vivir ahí, ¿cierto? Así es, sí, es correcto. Hola. Hola, Julio. Hola Julio. Hola. Bueno, primero, súper agradecido por la información de ustedes tres, muy clara, muy concisa, sobre todo que muy no, bien pertinente, poder pues diferenciar eh, la especialidad que atiende cada una de estos aspectos, de estas tres situaciones, ¿no?, que podemos vivir en un momento determinado. Y a veces equivocadamente como que le achacamos todo a el psicólogo. Y ciertamente pues necesitamos aprender esa diferencia entre qué profesional nos puede apoyar o aportar una solución. Y bueno, definitivamente este conversatorio vino a esclarecer muchísimo los tres enfoques. Eso es lo que quería comentar. Gracias, de verdad. Gracias, Julio. A ver, hay un comentario por aquí. Muchas gracias, fue muy importante sus experiencias y la ayuda para solucionar todo. Para solucionar en estos momentos la ansiedad que estamos viviendo, todos de una manera u otra, a raíz de la pandemia. Sí. Sí, aquí también Victoria coloca, en mi estado Bolívar, donde resido, hay demasiados casos de COVID. Bueno, yo creo que hay casos de COVID en toda Venezuela. Ahorita la segunda ola nos ha golpeado fuerte. Ajá, aquí comentó que ha alborotado su ansiedad, ¿cómo lo maneja? Bueno, precisamente, Victoria, con todo lo que te hemos dicho hoy, todas las técnicas, todas las herramientas de las que hemos hablado hoy, y viviendo el aquí y el ahora, no podemos adelantarnos, no podemos vivir de manera catastrófica, simplemente tomando decisiones adecuadas para cuidarme, para resguardarme, para no contagiarme, tratar de no salir de casa, si tengo que salir, pues usar mi tapaboca, lavarme las manos, todas las recomendaciones de usarlas para yo cuidarme. Y en cuanto a la ansiedad, utilizar todas las herramientas que hemos hablado. Si es necesario, que siempre es necesario para mí, pues acudir a psicoterapia, ya que es una realidad que estamos viviendo que nos ha afectado a todos y yo creo que todos tenemos al menos a alguien cercano, si sea una persona que se ha visto afectada por el COVID. Entonces, no se trata de entrar en paranoia, sino de cuidarnos, no solo físicamente, sino también mentalmente. Sí, bueno, yo entiendo, Victoria, el tema de estar un poco paranoica, ¿no? Las noticias de puros fallecidos. Bueno, fíjate, en este sentido yo creo que necesitas seleccionar la cantidad de información que vas a procesar por día. Es bien importante, ¿sí? Dosificar la cantidad de información que estás recibiendo en estos días y la cantidad de información a la que tienes acceso. Dada la situación en la que estamos, se está produciendo un fenómeno que se llama infoxicación, que es intoxicación por exceso de información. Entonces, eso genera evidentemente, es decir, suma a la cantidad de angustia, la cantidad de ansiedad que de por sí ya tenemos todos por la situación, que es bastante alarmante. Además, es una situación completamente nueva, es una situación que nunca habíamos vivido, ninguno de nosotros habíamos estado expuestos a una pandemia. Entonces es toda una situación completamente nueva que no tenemos recursos por experiencias previas para manejar, y eso por supuesto nos llena de muchísima ansiedad.
y el tema de manejar los niveles de información también. Es decir, hay que conectarse con otras cosas que están también sucediendo al unísono. Es decir, efectivamente, hay muchísima gente que está falleciendo y también hay que conectarse con otras cosas que están sucediendo que son pues menos, digamos, menos tóxicas y son un poco más positivas para conectarnos con la otra parte de la vida, que es necesaria también. Gracias, Guillermo, por tus palabras. Y además, Ale, así como realmente hay muchas personas falleciendo, también hay muchas personas que logran superar el COVID, hay muchas personas que les da leve los síntomas por completo. Entonces, no solamente conectarme con el número de fallecidos, sino también poderlo equiparar con la cantidad de gente que sí se recupera, que los síntomas son leves, que no les quedan secuelas, porque hay un poco de todo. O sea, el grueso no es la cantidad de fallecidos, que por supuesto cada vida afecta, cada vida es importante. Yo he tenido muy de cerca personas que lo han sufrido y han fallecido, pero también conozco mucha gente que ha sanado y que no se ha visto tan afectado. Entonces tenemos que poder buscar equilibrio y ver realmente cuáles son las cifras para disminuir un poco mi ansiedad y seguirme cuidando, por supuesto. Sí, las estadísticas en ese sentido nos ayudan mucho a poner en contexto las informaciones, ¿sí? ¿Cuál es la estadística que se está manejando? Sí, Natalia. Yo creo que es muy importante hacerse la pregunta, ¿qué es lo real? O sea, porque de hecho la amenaza del COVID es real, o sea, el virus es real, pero también hay otras realidades que hay que tomar en cuenta, lo que mencionaba Ginier de los casos que salen adelante, que no son fallecidos, lo que puedo hacer hoy, mis propios recursos para afrontar hoy la situación, qué estoy haciendo hoy, entonces, ¿qué es real y qué puedo hacer? Creo que son dos preguntas claves para poder hacer frente a esto. O sea, ¿qué es real hoy? ¿Hoy cómo estoy? Hoy me encuentro sana, cómo están las personas con las que yo vivo, qué estoy haciendo cada vez que salgo a la calle, qué estoy haciendo, está en mis manos hacer en este momento. Entonces, conectarme con lo que está en lo que yo puedo accionar, sin duda alguna ayuda mucho a lo que es el manejo de la ansiedad frente a estas circunstancias. Es así. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algo más por ahí que quieran saber? ¿Alguna cosa más? A ver. Ajá. Los rasgos ansiosos. Alejandra. Los rasgos ansiosos que tenemos están muy relacionados con nuestro sistema de crianza. Sí, efectivamente. Los rasgos ansiosos tienen mucho que ver con los sistemas de crianza que tienen que ver con los sistemas de creencias. Lo planteaba Ginier como una de las cosas importantes, lo planteaba Natalia también y lo planteé yo también. Sí, efectivamente. Digamos, hay gente que le da angustia salir de noche porque el sereno la ataca, o sea, por ejemplo. Y bueno, y es así, para esa persona es así. A ver, Miranda, que está levantando la mano. ¿Qué quiere Miranda? ¿Me oyen? Sí, te oímos. Sí. Sí, mi comentario tenía que ver un poco con lo último que estás conversando, ¿no? En los pacientes que yo he atendido con estos casos de ansiedad, que inclusive han sido severos a tal punto de que, pues, de alguna manera han necesitado un apoyo psiquiátrico preliminar para después tener una atención psicoterapéutica. Lo que yo me he encontrado es cómo se comporta el paciente ante eventos que están viviendo en el presente, dado que lo aprendió de alguna manera en el pasado. Es decir, es fundamental cuando nos sentimos ansiosos, tratar de identificar con qué situación del pasado nos estamos conectando, que nos hacen enfrentar la situación muchísimo para poder diferenciar cómo hoy en día, con los recursos que tenemos hoy en día,
podemos confrontar esas situaciones. Entonces, cuando nos sentimos ansiosos entre qué experiencia antes yo viví que se parece, que la estoy viviendo hoy de la misma manera. Entonces, por ejemplo, como lo que decían de la enfermedad, si crecí en una tendencia, por ejemplo, hipocondríaca, que o les duele o todo les causa un dolor o que todo los puede enfermar, por supuesto que la situación actual de COVID para ellos debe ser sumamente amenazante. Entonces, si nosotros ese núcleo lo identificamos en el pasado, lo podemos transformar de una manera diferente en el presente, de tal manera de reducir ese tema de la ansiedad. Así, correctísimo. Es así, y sin embargo, por eso, aunque yo soy psiquiatra, siempre abogo por la psicoterapia, porque hay muchos eventos que hemos vivido que quizás incluso no recordamos o los recordamos y los desestimamos, los menospreciamos, pensando que no tiene que ver con mi ansiedad de adulto. Por ejemplo, si de pequeña yo voy caminando con mi mamá y resulta que adelante hay una pelea entre dos adultos y mi mamá solo me toma la mano y me pasa de acera, pues yo puedo en el futuro pensar que eso no tiene nada que ver con mi ansiedad, pero ¿qué sabe? O quién sabe cómo lo viví yo de pequeña, ¿no? O sea, de repente vi a dos adultos cayéndose a golpes, para mí generó ansiedad, y entonces ya en mi vida de adulto algún evento vuelve a detonar eso, y no sé de dónde viene, y precisamente eso es que nos ayuda la psicoterapia para poder encontrar esa huella que se está activando, poder identificar qué me genera ansiedad y poder hacerlo distinto y vivirlo de una manera diferente desde mi adulta. Vale, Julio, levantaste la mano. Sí, quería una pregunta personal. Ciertamente estamos muy bombardeados por información, ¿no? Que de alguna manera pues nos produce esto que tú comentabas, Alejandra, de la infoxicación. No recuerdo el término. Infoxicación. Exactamente. Ajá. Infoxicación. Y necesitamos como pues filtrar o revisar qué tipo de información estamos consumiendo. Sí. Sin embargo, mi pregunta es, también es como necesario contextualizar, es decir, hay una situación de pandemia, hay una situación de exposición y de un grupo de personas que yo no puedo controlar y que no se cuidan y que de alguna manera me ponen en riesgo, ¿no? Si yo salgo a la calle y no tomo las precauciones. Entonces, en esos momentos, sentir ese temor a me puedo contagiar o estoy poniendo en riesgo. Yo veo por lo menos acá donde yo estoy en Lima y hay mucha gente, por ejemplo, yendo a los parques, yendo a clubs, a bañarse en la piscina, y yo digo, coño, obviamente estoy como también desafiando, ¿okay?, el hecho de que me pueda pasar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo saber cuándo es el punto medio y o cuándo realmente estoy en un punto medio y no estoy, o por un lado desestimándolo, o por el otro lado, pues, volviéndome neurótico o paranoico en esta relación o en esta situación de pandemia? Esa es mi pregunta. Bueno, la verdad es que es una línea muy delgada, tomando en cuenta la situación en la que estamos. Es una línea demasiado delgada, porque efectivamente lo estamos viviendo en este momento en el país. Aquí hubo una zona de relax en diciembre y luego una zona de relax en carnaval, y 15 días después de los carnavales estamos viviendo los estragos de haber decretado los carnavales como tiempo de flexibilidad. Eso es una cosa que no podemos controlar. O sea, yo no puedo controlar que el lineamiento haya sido que pues todo el mundo para la calle porque el COVID iba a irse de vacaciones de carnaval, ¿sí? No lo podemos controlar. Ahora, ¿qué podía yo hacer? Bueno, mantenerme bien resguardada yo y protegerme yo lo más que puedo. Ahora,
Entonces viene una contraparte. Bueno, yo me relaciono todos los días con gente que quizás fue para la liberación del COVID de carnaval, que me la consigo en el supermercado, que me la consigo, que viene a la consulta, ¿ok? Y que de alguna manera aumentó su riesgo y cuando entra en contacto conmigo aumenta mi riesgo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, digamos, aumentar mis niveles de protección, aumentar los niveles de protección de la oficina, es decir, protegerme aún más, tener mis rutinas sumamente definidas. Es decir, bueno, yo personalmente, digamos, dado que tu pregunta es bien personal, yo personalmente estoy yendo al mismo supermercado todo el tiempo desde que empezó esto, ¿sí? Voy al mismo a la misma cadena de supermercado. Bueno, quizás las cosas pueden ser un poquito más costosas, hay cosas que yo podía, digamos, ir a uno, a otro, etcétera, las ofertas, demanda, etcétera. Bueno, sí, ciertamente, pero hay lugares a los que he decidido no ir. ¿Por qué? Por mi propia seguridad. Entonces, hay una línea muy delgada y allí yo particularmente me planteo, ¿estoy haciendo todo lo que está en mis manos para protegerme? Bueno, sí. Entonces, bueno, digamos, ahí viene el acto de fe, encomendarse a Dios, porque hay cosas que no podemos controlar más allá de hacer todo lo que sé que recomiendan hacer y encomendarme a Dios, porque es que no hay otra cosa más allá de eso. Y encomendarme a Dios con fe y de verdad, o digamos, yo digo a Dios porque es en lo que yo creo, pero digamos, encomendarse a que estás haciendo todo lo que está en tus manos hacer para cumplir el objetivo que es cuidarte de el COVID. Y que me parece bien importante que si, por ejemplo, yo tengo gente cercana que se ha cuidado muchísimo y ha sido contagiada, por ejemplo. Entonces a esa persona hay que darle con un látigo porque no se cuidó lo suficiente. No, habría que ver qué pasó, digamos, qué pasó allí que, bueno, porque igual aunque nos cuidemos muchísimo, podemos ser de alguna manera vulnerables a contagiarnos en un momento determinado. Entonces, es una línea muy delgada y es necesario hacer un balance en esa situación que estamos viviendo, que es incontrolable por la humanidad de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, mis amores, si no hay ninguna otra pregunta y Natalia y alguna de las otras personas que está conectada. Yo quería agregar algo. ¿Cómo no? Sí. Una de las cosas importantes también, Julio, bueno, para todos, pero Julio en este caso que hizo la pregunta, es que si por alguna razón nos contagiamos, es importante tener en cuenta que contagiarme no es igual a que me voy a morir. Y es súper necesario tenerlo claro y tomarlo con la mayor calma del mundo porque, como lo vimos ahorita en la charla, nuestras emociones y nuestra mente también influyen en nuestro cuerpo. Entonces, cuidar muchísimo nuestra higiene mental en todo momento, y más hoy en día con la situación del COVID, que sí me contagio, porque bueno, es un virus altamente contagioso, pero esto no quiere decir que me voy a morir. Entonces, hacer lo que tengo que hacer, que es consultar con el médico, cumplir mi tratamiento, aislarme, estar pendiente, etcétera, tener apoyo también familiar, porque aunque me tengo que aislar, no tengo que estar solo, es decir, puedo tener contacto vía telefónica con mis seres queridos para poderme cuidar también desde ese aspecto. Pero entender que tener COVID no es la muerte necesaria para mi aporte. De acuerdo. Bueno. ¿Listo, Natalia? ¿Algo más? Estás en silencio. Activa el micrófono, por favor. Sí, estaba leyendo los últimos aportes que hicieron en el chat. Sí. Dice Mauri, es demasiado importante saber con lo que se conecta y definitivamente filtrar. Me pasó que durante un año me estresé por el cuidado preventivo del virus. Un año después me vacuno y al día siguiente la información que más leía era que la vacuna estaba matando a la gente. Así que decidí conectar con las cosas, alejarme de la información que más alarma. Vamos a encontrar muchísima información. Unas que son ciertas, otras no tanto. Entonces es necesario, como mencionaba Alejandra, filtrar realmente lo que estamos recibiendo, escuchando, leyendo. ¿Okay? Kimberly dice, cuando trabajas desde casa, en mi caso,
el cerebro no para de pensar y realmente no sobre el COVID, sino sobre cualquier cosa. Y eso agota un montón. Me ayuda bastante salir en bici y los fines de semana con amigos y sé que me expongo y la verdad creo que a veces siento que estar en casa, en mi caso, me afecta. Bueno, Y yo creo Mañanita que, dice, sí, creo que a todos nos afecta estar en casa durante tanto tiempo. sí, Yo soy una defensora de que el trabajo tiene que tener un espacio específico para ello. Y que el simple movimiento de ir de un lugar de casa al lugar de trabajo es bien importante. Y, ajá, decías, Así es. sí, mencionaba y también el tema del contacto social, o sea, es sí, también muy difícil estar solo, ¿sabes? así es. Y decidir no tener contacto absolutamente con nadie. Entonces, Sí, finalmente también es una decisión muy personal decir, bueno, yo decido exponerme con esta persona porque necesito contacto y sé que esa persona, no sé, también tiene cuidado sobre sí misma y decidir hacer algo al respecto, asumiendo lo que eso representa. Pero el tema del contacto social también el limitar el contacto social también es un motivo que influye sobre la ansiedad, es el correcto. limitarse a poder acercarse a otros. Entonces es algo a considerar. Y Mañanita menciona, siendo personal de salud ante un rebrote es un deporte extremo, mucha angustia. Sí, Es así. efectivamente Pues, sí. Y, yo y, tengo mis días, perdón, en que ayer de hecho fue uno, en que definitivamente tenía como esta sensación de querer esconderme en mi cuarto y no salir más, precisamente por el COVID. No somos, o sea, todos somos vulnerables a esto. Pero como decía Ale, para mí el salir de mi casa, venir a la oficina a trabajar, el tener este contacto con algunas personas bajo los cuidados que tengo que tener, es muy importante y muy necesario porque estar aislado por completo afecta a mi salud mental. Entonces podemos tener contacto social con limitaciones, con cuidado, con prevención. Obviamente, si salgo todos los fines de semana y me expongo ante mucha gente, aumenta el riesgo. Pero si mi contacto es limitado y además con los cuidados necesarios que ya todos conocemos, entonces puedo nutrir o mantener mi higiene mental y a la vez estarme cuidando de contagiarme de COVID. bueno, Mañanita, tocaste un tema interesante que es el tema del siguiente encuentro, que es la angustia. Y a ese respecto te puedo adelantar que la angustia es una amenaza real contra la existencia y el COVID es una amenaza real contra la existencia. Entonces es bastante natural sentir angustia, ¿sí? Lo que pasa es que necesitamos aprender a manejar esos niveles de angustia. Entonces, bueno, la cita es para el próximo martes para entonces hablar del tema de la angustia y vamos a volver a estar entonces las tres dando nuestros distintos enfoques, nuestros tres enfoques acerca de este tema que es la angustia. En ese encuentro yo soy la responsable, digamos, de llevar el tema, desarrollarlo, explicar qué es, y luego Ginier y Natalia me van a complementar desde los enfoques de la psiquiatría y la psicología. Y después, el siguiente martes, vamos a estar con el estrés. Y Natalia pues va a llevar la batuta y nosotras dos vamos a complementar la información desde nuestras áreas de trabajo. Y bueno, pues esto es Tres Visiones. Gracias a todos por estar aquí. Vale, muy Querido bien. también. Gracias, Mauri, por conectarte. Entonces, bueno, nos vamos despidiendo, por favor. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes hoy. Así que Sí. un abrazo para cada uno. Así es. Igual, yo agradecida de que estén aquí, de que hayan participado. Y nada, los esperamos el próximo encuentro. Un abrazo para todos.